Muy buenas noches, un saludo cordial nuevamente, señores postulantes, bienvenidos nuevamente a este curso prefacultativo Gestión 2021 para la carrera de Derecho. Estamos en la clase número 4, vamos a proseguir con el avance del libro oficial que tenemos para nuestra asignatura, es el libro de Derecho Constitucional del autor boliviano Pablo Dermisaki Peredo. Es necesario reiterarles que en realidad esta es una ayuda, un resumen del libro, pero es obligación de los postulantes leer a su integridad o en su integridad más bien el mencionado libro, ese trabajo académico, porque sobre la base del mismo es el examen que se va a brindar. La prueba académica es sobre el libro, así que no solamente son las diapositivas ni la clase que se da, que es una ayuda, es un concepto académico, pero no olviden que en realidad es sobre todo el libro y queda pues bajo responsabilidad de ustedes el poder desarrollar de esa manera. Vamos a hoy proseguir nuestra presentación nuevamente desde el libro de Derecho Constitucional de Pablo Dermisaki y vamos a comenzar con las acciones de cumplimiento y popular. Estábamos dentro del marco de las acciones que establece la Constitución Política del Estado boliviano y claro, es que el autor desarrolla el texto mencionado. Vamos a proseguir y para eso vamos a tener el material también que hemos trabajado, que es la presentación de la correspondiente diapositiva de este material. Bien, capítulo 19 del libro de Pablo Dermisaki. Acciones de cumplimiento y popular. La acción de cumplimiento. Esta acción está reglada en los artículos 134 de la Constitución y 87-93 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa LTCP significa la abreviatura de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Objeto. ¿Cuál será el objeto de la acción de cumplimiento según lo que nos señala Pablo Dermisaki? Es obligar a los servidores públicos competentes a ejecutar las disposiciones constitucionales y legales cuyo cumplimiento importa violación a los derechos individuales o colectivos. Quiere decir que existe este marco normativo, el 134 referido a la acción de cumplimiento, que obliga a los servidores públicos ¿a qué? A cumplir disposiciones legales cuando éstas importan violación a los derechos individuales o colectivos. Causales de improcedencia refiere el autor. No procede cuando haya otras vías judiciales o administrativas para conseguir el mismo objeto, cuando el actor no haya reclamado previamente a la autoridad respectiva el cumplimiento de la norma omitida, cuando haya expirado el plazo para interponer la acción contra la Asamblea Legislativa Plurinacional. ALP significa la abreviatura de Asamblea Legislativa Plurinacional, para exigir la aprobación de una ley y para el cumplimiento de las sentencias judiciales y resoluciones administrativas ejecutoriadas. Quiere decir que hay causales de improcedencia con las cuales no procede la tramitación de esta causa. Eso quiere decir improcedencia, que están definidas por la Constitución y por la ley, por las cuales no se puede aplicar y en su caso invocar la acción de cumplimientos en casos específicamente mencionados. Proseguimos con el capítulo 19. ¿Quiénes serán los demandantes? Los demandantes son las personas individuales y colectivas afectadas, es decir, aquellas personas que hayan sido afectadas, sean estas individuales
los individuos, o colectivas, que son las personas colectivas, las sociedades, las fundaciones, aquellas reconocidas también como personas jurídicas por el Código de Comercio, como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, en fin, ellas son personas colectivas, o también las personas individuales, María Pérez, Juan Mamani, en fin, ellas son personas individuales. Ellos pueden constituirse en demandantes y además otras a su nombre. Obviamente que cuando se demanda a favor del nombre de otra persona, se tiene que aparejar el correspondiente poder suficiente. Eso quiere decir que para actuar, si es que se actúa en nombre de una tercera persona, pues se debe contar con un poder suficiente que se otorga ante una notaría de fe pública. ¿Quiénes son los demandados? Bueno, los demandados no son otros que los servidores públicos que no cumplen normas constitucionales o legales y además están en perjuicio de las o los actores. Estos servidores públicos no olviden que van a ser compelidos al cumplimiento de alguna determinación o disposición constitucional o legal. Ese es el fin de la acción de cumplimiento, el procedimiento. La acción se ajustará al mismo procedimiento que rige el amparo constitucional, incluyendo el plazo y pruebas para emitir la resolución, su ejecución, sus efectos, así como para el caso de resistencia a la misma y a las sanciones consiguientes. El amparo constitucional es la base del procedimiento de varias acciones, no solamente de la misma acción de amparo constitucional, sino, como vemos en el presente caso, también es la base para la acción de cumplimiento. Pero claro, las características son diferentes, porque en el amparo constitucional lo que rige es la reparación o restitución de algún derecho o garantía vulnerado. Y en el caso más bien de la acción de cumplimiento, lo que tiene como objetivo es que el servidor público que esté incumpliendo una norma constitucional, pues la cumple. Esa es la diferencia. En cuanto al plazo para su interposición, si nos regimos al procedimiento del amparo constitucional, son 6 meses desde el hecho generador del amparo. Y además, esta norma, este procedimiento tiene por finalidad, repetimos nuevamente, que la o el servidor público que está incumpliendo de alguna norma constitucional, pues la acate y la cumpla. Acción popular. Esa es otra acción que está inserta también en la Constitución Política del Estado. Esta acción está regulada por los artículos 135 y 136 de la Constitución y 94 a 100 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ello nos conduce a que esta nueva acción, porque es nueva, ha sido introducida recién en la Constitución de 2009, tiene una finalidad específica. La Constitución boliviana, prosiguiendo con el capítulo 19, la Constitución boliviana ha incorporado la acción de cumplimiento, artículos 134, y la acción popular, artículos 135 y 136, corrijo. Convendría instituir asimismo el amparo colectivo, señala el autor, pero lo que tenemos como esas novedades procesales son la acción de cumplimiento y en este caso la acción popular. ¿Cuál será el objeto, lo que busca, lo que pretende la acción popular? Bueno, pretende restablecer el imperio de los derechos individuales e intereses colectivos. Son derechos colectivos. ¿Relativos a qué? Al patrimonio, al espacio, seguridad, salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza protegidos por la Constitución y las leyes. Quiere decir que si de por medio está una vulneración inmediata o evidente, por ejemplo, un derecho colectivo como es el medio ambiente, cualquier persona puede activar para buscar el restablecimiento, protección del mencionado derecho. En eso versa la acción popular, justamente su nombre, porque identifica que la colectividad tiene derechos y que estos mismos pueden ser tutelados incluso a nombre de su exigencia de las personas individuales. Plazo, podrá interponerse la acción
mientras subsista la vulneración o amenaza contra los derechos o intereses mencionados en el punto 1. No será necesario, además, agotar vía judicial o administrativa que pudiere existir para el mismo fin. Como habíamos visto en su momento, cuando hemos analizado la acción de amparo, hemos verificado la existencia de la categoría subsidiariedad. Y eso quiere decir que para llegar al amparo hay que agotar mecanismos procesales previos. En cambio, para la acción popular, eso no es necesario, justamente por la necesidad de su inmediato cumplimiento o tutela. No vamos a esperar a que existan recursos de revocatorio jerárquico en sede administrativa o recursos de apelación, recursos de casación, pues si hay un incendio que está eliminando animalitos, la flora y la fauna de la colectividad. Libertad de pensamiento y expresión es lo que señala el capítulo 20 del libro de Pablo Dermisaki Peredo, Derecho Constitucional. La libertad de expresión es uno de los principales atributos de la persona humana. La persona humana, para ser tal, tiene, entre otros varios, uno de los principales atributos que es la libertad de expresión, comprendida en el ámbito de las libertades individuales. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, libertad física o de locomoción, libertad de pensamiento, de conciencia, de credo y de opinión. La libertad de expresión es propia del ser humano. Solo los seres humanos tienen libertad de expresión. Además, es pensante y racional que puede concebir ideas, opiniones y pensamientos, transmitiéndolos después a sus semejantes, después del lenguaje articulado, que es su principal instrumento de comunicación, y a través de todos los medios de difusión. Quiere decir que la libertad de expresión pues se hace una realidad cuando la persona que interactúa además utiliza los canales o los medios de difusión que le van a permitir hacer realidad la libertad de expresión. Cuando uno acude a un canal televisivo o a una radioemisora, que ellos son los medios de difusión, entre otros, hay muchos más, hay la prensa, el internet, los medios que nos permiten las tecnologías de la información y comunicación, pues logran que se haga una realidad la libertad de expresión. La libertad de expresión es el complemento natural de la libertad de pensamiento que acompaña al hombre de manera inseparable, puesto que es un atributo consustancial de su personalidad, ¿no? Es parte del ser humano el concepto de la libertad de expresión. Imagínense un ser humano que no tenga la posibilidad de expresarse respecto a otros seres humanos, no podríamos entender lo que quiere, lo que pretende, lo que siente, en fin. Por eso es consustancial a su propia existencia y a su propia personalidad. Proseguimos con el capítulo 20 de Pablo Dermisaki. Señala, en efecto, lo que distingue al hombre de la bestia es la facultad de pensar, imaginar, concebir, crear, razonar y discernir. Todo lo cual quedaría esterilizado o anulado si paralelamente no tuviera la facultad de comunicarse libremente a través de la expresión oral o escrita por todos los medios de difusión. Ello quiere decir que para ser un hombre, un ser humano, cuando dice hombre, seguramente Dermisaki está universalizando al hombre y a la mujer. En todo caso, él refiere de esa manera, pero además las facultades de pensar, imaginar, concebir, crear, razonar, discernir, todo quedaría esterilizado o anulado si paralelamente no tuviera la facultad de comunicarse libremente a través de la expresión oral o escrita, y además por todos los medios de difusión que le permitieran a este ser humano, bueno, hacer uso de este derecho. La libertad de expresión es, en consecuencia, un derecho natural fundamental anterior o superior al Estado. Fíjense que este derecho había sido inclusive anterior al Estado, lo supera con mucho tiempo, que la Constitución no otorga, sino que reconoce y protege. Claro, cuando ya existe este derecho, no otorga la Constitución, sino que simplemente la Constitución se encarga de reconocer y proteger en sus artículos 21.3 y 5 y 106.2 romano y 3 romano.
Y entre los demás preceptos, libertad de reunión, de asociación, derecho al trabajo, a la instrucción y a la cultura, a la enseñanza, derechos políticos y otros, porque etcétera significa y otros. La libertad de expresión, por tanto, es un derecho natural y que además existe anteriormente a lo que existe el Estado y ahí su naturaleza protectiva por la propia Constitución, como señala Dervisaki en sus artículos 21 en sus numerales 3 y 5 y en el artículo 106 en sus parágrafos 2 y 3 romanos. La primera enmienda de la Constitución estadounidense prescribe que el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que coarte la libertad de palabra o de prensa. El sistema norteamericano es bastante amplio en cuanto a la cobertura de la libertad de expresión y por ello la enmienda primera de la Constitución norteamericana estadounidense protege que este derecho y entiende que el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que coarte la libertad de palabra y de prensa. En el sistema norteamericano estadounidense es bastante protegido el derecho de la libertad de expresión y así lo señala de manera categórica su enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Proseguimos con el capítulo 20. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama en su artículo 6, ¿y qué es lo que proclama en el artículo 6? Que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Quiere decir que los seres humanos pues tenemos esta libertad de poder investigar qué es lo que sucede, de opinar nuestro criterio y de expresar a través de los canales de difusión del pensamiento en cualquier medio además. Y recordemos que la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y Deberes del Hombre pues es parte del sistema americano de derechos humanos y por eso en su artículo 4 señala esta tutela a la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. La libertad de prensa, de pensamiento, su expresión hablada o escrita son inseparables derechos esenciales, además que juntos constituyen la garantía de otras libertades en las que se basa la democracia. Recordemos que democracia no es solo acudir cada cierto periodo de tiempo a unas elecciones, ¿no? Entre otros conceptos, la democracia también significa que se haga uso de, entre otros, la libertad de expresión, que esta además puede ser hablada o escrita. En el momento en que se coarte la libertad de expresión, se están imponiendo medidas antidemocráticas, es lo que entiende Dervisaki. La palabra escrita tiene mayor significación por su permanencia, extensión y difusión que puede cubrir el ámbito universal y prolongarse a través de los años. Cuando alguien escribe un libro, un documento, un memorial, les va a tocar a ustedes cuando sean abogados redactar documentos, contratos memoriales. Eso es palabra escrita, que además tiene mayor significación por su permanencia, extensión y difusión, que además puede cubrir el ámbito universal y prolongarse a través de los años. De aquí a unos 20 años o más, van a leer las futuras generaciones los escritos que ustedes hagan. Y de hecho nosotros cada día cuando revisamos los medios de información, por ejemplo, escritos, vamos a decir, oh, qué interesante esta opinión de tal señor o señora, y bueno, ahí queda escrito y podemos acudir en cualquier momento. De hecho, la lectura de los libros básicamente es aquello, y nosotros nos topamos con varios libros y es nada más que el ejercicio del derecho de la libertad de expresión de aquellas personas que inclusive ya pueden estar fallecidas hace bastante tiempo, pero que los libros con que nosotros contamos o los documentos a los que podemos acceder nos refrescan, nos hacen conocer que esto es prolongado a través de los años.
Respecto a la libre emisión del pensamiento, tenemos que distinguir las restricciones legales de las que no lo son. Hay que distinguir que hay restricciones legales, obviamente, pero también que existen restricciones que no son estrictamente legales. En las primeras es necesario mencionar los excesos u ofensas en la expresión, vale decir que en la emisión del pensamiento se debe guardar el hecho de que no pueden haber excesos u ofensas de la expresión y ustedes deben ser conscientes que, por ejemplo, cuando existe algún debate, algún escenario de confrontación de ideas, normalmente los moderadores toman la palabra y les dicen, señores, les vamos a pedir que este debate se haga en el marco del respeto y que no se entre en conceptos que menoscaben la dignidad de otra persona o ingresen en conceptos de racismo o discriminación. ¿Ah? Entonces hay medios que nos permiten aplicar restricciones legales, pero también hay otras formas ilegales. En el caso, por ejemplo, de excesos, ofensas de la libertad de expresión, incluso pueden constituir delitos al tenor del Código Penal, como señala Pablo Dermisaki, y pueden haber varios delitos vinculados a el exceso o mal utilización de la libertad de expresión, y ahí que las figuras ofensivas de varios delitos, como son la calumnia o las ofensas, las injurias, justamente esas son sancionadas penalmente. Capítulo 21. Derecho al trabajo y al régimen social. ¿Qué es lo que señala Dermisaki respecto a este aspecto específico? El artículo 46, he notado que cuando Dermisaki señala simplemente el artículo 46, indica como acá, está refiriendo a la Constitución, porque ese es el objeto de análisis. Por tanto, el artículo 46, repito, de la Constitución, dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, a una fuente laboral estable. Agrega que se prohíbe toda fuente de trabajo forzoso. Entonces, no hay trabajo forzoso y el trabajo, además, trabajo digno y con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional son parte de los derechos enunciados por la Constitución Política del Estado. Dice Rafael Bielsa que el derecho de aplicar la libertad personal al trabajo, es decir, las energías físicas e intelectuales como esfuerzo consciente y voluntario del hombre para crear la utilidad a fin de proveer a sus necesidades, es un principio no de gobierno, sino de orden natural y humano, y de su convivencia social, reconociendo por la Constitución. Ello quiere decir que, según el autor Rafael Bielsa, citado por Pablo Dermisaki, el derecho de aplicar la libertad personal al trabajo, y el trabajo es el despliegue de las energías físicas e intelectuales, como un esfuerzo consciente y voluntario del hombre. ¿Para qué? Para crear utilidad a fin de proveer sus necesidades. Y además este es un principio no de gobierno, no es solamente de gobierno, sino de orden natural humano. ¿Por qué se trabaja? Porque hay necesidades que cumplir y además eso significa un aporte a la sociedad, a la convivencia social y además todo ello se encuentra reconocido por la Constitución. El derecho al trabajo del cual emana la libertad de elegir profesión, ocupación u oficio es uno de los derechos fundamentales económicos y sociales que reconoce y protege la Constitución. No olvidemos que el derecho del trabajo y a la libertad de elegir una ocupación. Ustedes están en proceso formativo para pretender una profesionalización como abogados. Y entonces, en el largo plazo, en realidad, lo que ustedes pretenden es formarse como futuros abogados, con la finalidad de alcanzar una profesionalización, pero también seguramente muchos de ustedes ejercen oficios que, para los cuales son entendidos y no cualquier persona los puede desarrollar, sino que se necesita una habilidad o una destreza.
Todo ello también se encuentra como parte de los derechos fundamentales que son económicos y sociales que reconoce la Constitución. Proseguimos con el capítulo 21. En los tiempos primitivos, el trabajo era predominantemente agrícola, señala Dermisaki, y estaba a cargo de pobres campesinos que labraban el suelo con herramientas arcaicas. Obvio, no tenían desarrollo tecnológico, iban a labrar el suelo, la tierra con herramientas arcaicas. La civilización griega, indica Dermisaki, además citando a Jacquard, un autor que cita a Pablo Dermisaki, fue la única que en la antigüedad dio a la ciencia y al trabajo un lugar de primacía. Quiere decir que ya los griegos otorgaban un privilegio, una categorización de lo que constituye el derecho al trabajo y cuál su finalidad. El cristianismo trata de reivindicar un sitio de honor para el trabajo. Nótese que el cristianismo también normalmente provenía de sectores que labraban la tierra, los sectores esclavos, aunque de una variedad de origen, pero también ellos tenían un sitio de honor al trabajo. En la Biblia el trabajo es una orden de Dios. En las doctrinas de Cristo el trabajo tiene valor cuando es inspirado por un sentimiento de obediencia a Dios. Cuando son expulsados del paraíso, por ejemplo, Adán y Eva, en cuanto al hombre, ¿qué le dice? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso quiere decir que le estaba ordenando que deba trabajar para poder sobrevivir, él y toda su familia. La servidumbre es la forma dominante del trabajo en la Edad Media. Nótese que está en un análisis del desarrollo histórico de Isaac en Grecia, el cristianismo, y ahora llega la Edad Media y señala que la servidumbre en la Edad Media es lo que imperaba, al igual que los esclavos en la antigüedad, los siervos habían nacido para trabajar y los señores feudales habían nacido para mandar. Eso era un orden supuestamente natural que tenía el concepto feudal en la Edad Media. Así eran las cosas, no habían conceptos de libertad. El desprecio uniforme de los pensadores y filósofos helenos, son los griegos, ¿no? Por el trabajo manual se explica en la defensa de los intereses y privilegios de la clase a la que ellos pertenecían. Obviamente que para la clase privilegiada puede ser una ofensa el efectuar el trabajo y por tanto ellos tenían un desprecio general y uniforme respecto al trabajo. Si ellos no trabajaban, pues los esclavos eran los que trabajaban. En Roma sucede algo similar. Roma también era otra cultura esclavista. Los patricios adoptan respecto al trabajo igual actitud de menosprecio que sus antecesores griegos y orientales. Señalaban, vulgar es el arte de los obreros que trabajan con sus manos, dice Séneca, citado por Dermisaki, ¿no? Dice que había un desprecio absoluto al trabajo manual. En la Revolución Francesa, ya entrando al modernismo, fue, como es sabido, obra de la burguesía, una nueva clase emergente, una clase en que ya desprendidos de la tierra, se pensaba en industria, en maquinarias y en fábricas, entonces tenían otro tipo de planteamientos. No es extraño, pues, que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el mayor documento que se acuña en la Revolución Francesa, se considere al trabajo como un derecho. Ahí ya comienza a considerarse al trabajo como un derecho y ya no como una penosa obligación que hasta ese momento había existido en el antiguo esclavismo o en el feudalismo. Ahora no, el trabajo constituye un derecho. El régimen social fue introducido en la Constitución de 1938. Esto se refiere en cuanto a Bolivia, conjuntamente con otros principios de orden social, económico, agrario y cultural que responden al espíritu del constitucionalismo social inspirado en los principios de justicia social y de economía política. Dermisaki analiza también del cómo se inserta en el concepto boliviano el
el trabajo y su protección. Proseguimos, capítulo 22, derechos de reunión, asociación y petición. Hay quienes consideran que estos tres derechos, como eminentemente políticos por cuanto su ejercicio, dicen, esto es lo que menciona Dermis aquí, tiene relación los asuntos de gobierno y de la administración. Sin embargo, hay que hacer notar que de los tres derechos corresponden a todos los habitantes de un país. Los tres derechos pueden ser ejercitados también en el ámbito del derecho privado, como expresiones de la libertad personal y de los derechos individuales, pero es innegable que su importancia sobresale en el conjunto político, donde persiguen propósitos de bien común. Los tres derechos, reunión, asociación y petición, aparecen directamente relacionados entre sí porque la asociación presume reunión, ambos suponen libertad de opinión y suelen formularse peticiones cuando se ejercitan en los campos públicos y políticos. El derecho de reunión, proseguimos con el capítulo 22, consiste en comparecer a un lugar determinado, dice José Carrasco, citado por Dermisaki, mediante acuerdo previo para deliberar sobre uno o varios asuntos concretos. El derecho de reunión está limitado por las leyes que resguardan el orden público, la paz social, la moral y el interés general. Es decir, que no se puede usar este derecho para fines que no sean pacíficos y de bien común. En nuestra legislación, indica Dermisaki, no se requiere de autorización previa para reunirse, salvo durante la vigencia del estado de sitio, estado de excepción. Cuando por autos de buen gobierno prefecturales, bueno, la nomenclatura es ya caduca, los autos de buen gobierno ya no los emiten las prefecturas que no existen, sino las gobernaciones, se restringe o se suprime ese derecho, señala Dermisaki. El derecho de asociarse emana también de la esfera de la libertad, pues el complemento a la libertad de reunión, de expresión y de trabajo. Este derecho es relativamente nuevo, porque durante muchos siglos imperó la agremiación o colegiación forzada en nombre de la defensa de los intereses comunes de los agricultores, señora Dermisaki, comerciantes o artesanos quienes contribuían financieramente y se sometían a los estatutos de sus respectivas organizaciones. Todas las personas, con excepción de los militares, que deben efectuar por conducto regular sus peticiones, el resto pueden dirigirse a los poderes públicos en forma individual o colectiva para exponer sus peticiones, quejas, opiniones y otras sobre materias de interés público o privado. Capítulo 23. Libertad de comercio y de industria. Sabido es que la burguesía como clase social surgió en los burgos de la Edad Media, al amparo de ciertas libertades que la vida en los municipios fue creando para el individuo y principalmente debido a que la artesanía promovió la actividad comercial que dio lugar al nacimiento de una clase acomodada de bienes mobiliarios en contraposición a la riqueza territorial de los señores feudales, señala Dermisaki. La libertad de industria y de comercio, al abolir las corporaciones medievales, separó a los factores de la producción, el capital y el trabajo y los enfrentó posteriormente a través de las luchas entre patrones y trabajadores que dominan los siglos XIX y XX. En el taller familiar y artesanal donde se incubó la burguesía, el trabajo se desarrollaba en común entre maestros y operarios que compartían deberes, derechos, asistencia y cooperación. Proseguimos. En las fábricas que nacieron con la revolución industrial, producto de la libertad de comercio e industria impuesta por la Revolución Francesa, se separaban los intereses de ambas partes, los empleadores, propietarios de los medios de producción. Tratan de obtener el mayor provecho del trabajo de sus asalariados.
Cada trabajador es un número, no una persona en el capitalismo, en el sistema capitalista. En la legión de operarios reclutados en masa para los grandes centros industriales. Así nació, señala Dermisaki, el proletariado industrial en los innumerables problemas engendrados por el maquinismo como un subproducto de la libertad de industria y de comercio. El régimen de la libertad industrial aparejó cuatro facultades para el individuo: la libertad de establecimiento, por la cual la persona nacional o extranjera podía instalar su fábrica o taller en cualquier lugar del país. Proseguimos. El control puede referirse a muchos aspectos de la actividad comercial e industrial: el control de costos, de precio para la producción, de comercio, de artículos de primera necesidad. El artículo 314 prohíbe el monopolio y oligopolio privados. Eso es lo que prohíbe la Constitución. Y para la producción y comercio de artículos de primera necesidad. Moneda, bancos y crédito. El artículo 326.1 faculta al órgano ejecutivo a determinar los objetivos de la política monetaria y cambiaria en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Este ejecuta dichas políticas, autoriza la emisión de moneda y administra las reservas internacionales. Esa es la función, en realidad, del Banco Central de Bolivia. Como ente de emisión de monedas, de fijar la política monetaria y cambiaria en coordinación con el Banco Central, con el mismo, y el órgano ejecutivo. Ahí que están las políticas en cuanto a la emisión monetaria y a la administración de las reservas internacionales que permiten el resguardo o respaldo a la emisión monetaria. Capítulo 24. El derecho de propiedad. En el concepto de propiedad se comprende todo lo que es susceptible de valor económico y apreciable en dinero. Dice Bielsa, citado por Dermisaki. Sea objeto corporal, sea incorporal, como un crédito, un invento, ya se adquiera de manera originaria, ya derivada, es decir, por contrato, ley, sentencia. De una decisión administrativa, agrega el mismo autor, pueden surgir derechos que importen la atribución de propiedad y en ese sentido gozan de la protección constitucional del patrimonio. Según Planiol, citado además por Carrasco y nuevamente citado por Dermisaki, la propiedad es un hecho histórico anterior a las leyes. ¿Qué quiere decir? La propiedad es muy anterior a las leyes y no una creación de estas, pues coexiste con la sociedad. Donde existe la sociedad va a existir propiedad y muy posteriormente existirá una norma que indique cómo se regula el derecho de propiedad, pero obviamente la propiedad, su derecho de propietario es muy anterior a la existencia siquiera del propio Estado. Bentham, Jeremías Bentham, un autor inglés antiguo. Por el contrario, citado además por Cabanelas y citado a su vez por Dermisaki, afirma que la propiedad y la ley han nacido juntas y juntas morirán. Antes de las leyes no hay propiedad. Quitad las leyes, decía él, y toda la propiedad cesa. Planteamiento de Jeremías Bentham, un autor británico. Esta opinión coincide con la de Scriche, otro autor, quien expresa: la propiedad es obra de la ley civil antes del establecimiento de las leyes. El hombre no tenía sobre las cosas que ocupaba más derecho que el de la fuerza con que las defendía y conservaba, hasta que otro rival, más fuerte, les privaba de ellas. Eso quiere decir que el derecho de propiedad se basaba en la fuerza, y la fuerza que le permitía ejercer ese supuesto derecho de propiedad hasta que se encuentre en el camino otro hombre más fuerte, y así sucesivamente la sociedad se iba convirtiendo en una pugna de hombres muy fuertes, hombres muy violentos que ejercían el derecho de propiedad de esa manera. Todos reconocen que el fundamento de la propiedad está en la necesidad que tiene el hombre de proveer
a su subsistencia. Otros fundamentos derivan del anterior. La ocupación, la victoria, el despojo, la propiedad, es un robo, señalan también diferentes autores, porque claro, si unos se quitan unos a otros, pues con el tiempo se va convirtiendo en un despojo de la propiedad, en un conjunto de robos. Al final, el que tenga mayor riqueza de propiedad, en esos tiempos era el hombre más violento. Según el Código de Hammurabi, estamos con una norma muy antigua, que es probablemente la codificación más antigua que se conozca, la mayor parte de la tierra de Babilonia era de propiedad real del rey, y su venta estaba condicionada a ciertas obligaciones para proporcionar hombres para el ejército y para las obras públicas, lo que quiere decir que cuanto más recursos se tenía, más recursos se tenía para el ejército y las obras públicas. La tierra era cultivada por el propietario, por sus empleados o por sus arrendatarios, y cada agricultor se comprometía a entregar su cosecha mínima. La Constitución no define el derecho de propiedad, lo garantiza, el derecho ya existe y se garantiza el mismo a través de la Constitución, protegiéndolo frente al propio Estado. El Estado no puede avasallar ni sobreponer, quitar o conculcar el derecho de propiedad, y tampoco los otros particulares. Y frente a los particulares, señala Termisaki, bajo determinadas condiciones, siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo. Con ello concluimos la lección número 4, estimados jóvenes. Ahí tenemos el material y nos reencontramos en el siguiente video. Hasta la próxima.